Muy buenos días, hombres, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Corría el 31 de diciembre del 2023 y la empresa Boeing entregaba el último 747, ¿sí? Último avión que por muchos años compitió con el 380 de la competencia, el Airbus 380. ¿Sí? ¿Por quién llevaba más? Si bien Boeing nunca lo pudo alcanzar, pero duró mucho más tiempo en fabricación. ¿Qué lo que tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues tiene una imagen en la pantalla para comparar la magnitud del tamaño de este avión con los pasajeros que están alrededor, ¿no? Y cuando vemos el avión, nos damos cuenta que un avión no fue diseñado para quedarse en tierra, sino que fue diseñado para surcar los aires. Pero la pregunta es, ¿cómo hace un vehículo, sí, es un vehículo, ¿no? ¿Cómo hace un ave de metal tan grande surcar los cielos? ¿No? Siempre se han preguntado, ¿hay algún ingeniero aeronáutico aquí? Pero es interesante porque a pesar de que parece pesado, que parece inútil y hasta limitado, cuando los motores que tienen en sus alas empiezan a acelerar y empiezan a enfrentar la resistencia del aire, es precisamente esa resistencia que se genera lo que le permite cumplir su propósito de tomar vuelo. Y así es la vida cristiana, hombres. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo y salimos a la misión por la cual fuimos escogidos y se nos ha marcado como hombres de Dios, vamos a encontrar resistencia y vamos a encontrar oposición. Pero no debemos temer, porque esa misma oposición se va a convertir en una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste y nos haga volar más alto con su propósito para nuestras vidas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el evangelio que vence a la oposición. Estamos estudiando el libro de los Hechos. La semana pasada vimos cómo el inicio de la iglesia allí en Antioquía, Dios escogía una cantidad de hombres muy diferentes en su raza, muy diferentes en sus credos, muy diferentes en sus posiciones sociales. Sin embargo, Dios escoge para hacer de eso una iglesia inclusiva. Y cuando definimos iglesia inclusiva, decimos que es el templo vivo donde el Espíritu Santo de Dios habita y en aquel lugar residen pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos. Y esa es la definición de la iglesia que Dios comenzó a formar y de la cual, de aquella reunión en Hechos capítulo 12, o Hechos capítulo 12 y Hechos capítulo 13 que veíamos, Dios escoge a través del Espíritu Santo a dos hombres, a Pablo y a Bernabé, conjunto a su ayudante, con Juan, que van a tomar un barco y van a ir camino a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero es interesante porque lo primero que encuentran al bajar de la barca en su lugar donde ellos iban a llegar es oposición. Pero ¿sabes una cosa? De esto aprendemos y completamos en nuestras hojas que la oposición no es un freno, sino que la oposición es parte del diseño de Dios para impulsar el evangelio. Para impulsar el evangelio. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a encontrarnos allí, desde el versículo 4 al versículo 12, una historia muy interesante. Pablo y Bernabé toman una barca, se van hacia el lugar de donde era Bernabé, dice la historia, el lugar donde, versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Se acuerdan? De allí venía este Bernabé. Y llegando a Chipre, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan, su ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. Estamos hablando de Bar Jesús. Procurando, apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado de la doctrina del Señor. Encontramos aquí el inicio del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y contra todo pronóstico, cuando esperamos que cuando hacemos las cosas para el Señor, como ellos lo estaban haciendo, todo vaya sobre ruedas, ¿no? Todo vaya sobre rieles, no haya ningún problema. Pero vemos que aún haciendo las cosas que Dios le pedía hacer, la oposición se hizo presente. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿qué ocurre cuando obedecemos al Espíritu Santo y enfrentamos oposición espiritual? ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar? De esta historia que acabamos de leer, vamos a sacar 4 enseñanzas prácticas en esta mañana para nuestras vidas. Y la primera de ellas que empieza a traer tranquilidad a nuestros corazones, es que cuando Dios envía, Él nos va a respaldar. Cuando Dios envía, Él respalda. La historia comienza que Pablo y Bernabé fueron enviados ¿por quién? Versículo 4. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió a tomar el barco que tenían que tomar e ir al lugar donde ellos tenían que andar. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, obedecieron y tomaron camino. Déjame decirte algo cuando hablamos de la obra del Señor. Muchas veces nuestra naturaleza es adueñarnos de algo que no nos pertenece, pensando que es mi ministerio, pensando que es mi iglesia, pensando que son mis discípulos, pensando que son mis dones, pensando que son mis talentos. Y a veces llegamos al punto que nos entronizamos, nos ponemos en un lugar que no nos corresponde, llamando a las cosas por como no se deben llamar o haciendo las cosas que no debemos decir o hacer en el ministerio. Por lo tanto, lo primero que debemos entender, que cuando hablamos de la obra del Señor y llevar el Evangelio, no hablamos de un proyecto humano, sino de dirección divina. Cuando repasamos a los que Dios escogió para esta labor, allí de Hechos capítulo 13, ¿de dónde escogió? ¿Se acuerdan? Estaba aquel hombre llamado Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, estaba Saulo, estaba Bernabé, y de toda esa junta de personas de diferentes lugares, con diferentes razas, diferentes credos y posiciones sociales, Dios escoge. No porque sobresalían los unos de los otros, sino porque así lo quiso Dios. La obra estaba esperándolos. No les dijo, preséntenme un proyecto y a ver cómo le hacemos. No, Dios creó la necesidad, puso la necesidad desde hace mucho tiempo atrás, y lo que hizo fue escoger hombres capaces que pudieran hacer su obra, que pudieran estar en su iglesia, en su ministerio. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese debe ser el motivo que mueva nuestro corazón. No los primeros lugares, no el total reconocimiento humano, sino entender que vamos a recibir la honra del Padre. Veamos rápidamente el ministerio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Él nunca encajó dentro de la sociedad, pero sí en los planes de su Padre. Tanto es así que el rechazo al mismo Hijo de Dios lo llevó a una cruz. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en un ministerio, lejos de recibir los reconocimientos, los aplausos y demás, debemos estar preparados para entender que lo que nosotros hacemos va a trascender en forma eterna y que la honra y el reconocimiento la vamos a recibir de nuestro Padre Celestial. Incluso Él se encarga con creces, mientras estamos en este plano obedeciendo a su mandato, de proveernos, de cuidarnos, de estar atentos a nuestras necesidades cuando nosotros obedecemos. Porque todo verdadero ministerio auténtico de parte de Dios comienza con la obediencia del hombre. No alcanza, varones, con tener buenas intenciones. Necesitamos en nuestras vidas la dirección divina. Porque a veces pensamos que el ministerio es aquello que se ve dentro de la iglesia, ¿no? Aquellas cuestiones públicas. Pero como hombre hemos descubierto a través de los estudios semanales que nuestro ministerio comienza con nuestra propia vida. Influenciando a nuestra esposa, influenciando a nuestros hijos, influenciando a nuestro entorno, en el trabajo, a nuestras amistades. Eso es un ministerio. Dios nos llama a marcar la diferencia. Desde el momento que Cristo llegó a nuestras vidas, Él nos puso en la barca y nos lleva adelante a que llevemos el Evangelio. Por eso no es casualidad que la oposición se presente en nuestras vidas y a veces de las personas que menos pensamos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos planes, necesitamos primero consultar a Dios. Pero a veces nosotros creemos que los planes son Dios. Aquí está mi hoja de vida, mi plan de vida. ¿Me la firmas, por favor? ¿Me la autorizas? Pero así no funciona. Somos una hoja en blanco. Nuestra vida no es una hoja en blanco en la cual debemos sentarnos todos los días y junto a Dios escribir qué es lo que sigue. Decisiones trascendentes hemos tomado en nuestras vidas. ¿Sí? Desde qué estudiar, dónde trabajar, si nos casamos, si somos padres. Decisiones trascendentes que han marcado nuestras vidas. Algunas consultadas con Dios, otras no. Pero siempre hemos visto la mano de Dios. Pero lo que Dios quiere es que nosotros busquemos su vida y su obediencia. Porque si no, después cuando los frutos llegan y no son los que esperamos, ¿qué pasa? Nos frustramos, nos enojamos con Dios. Por eso la pregunta en esta mañana en cuanto al tema es, ¿estás caminando conforme a tus propios planes? ¿O te has tomado el tiempo para sentarte y descubrir cuáles son esos planes que Dios tiene para ti? Según Jeremías, planes de bien. Según Jeremías, planes que proyectan nuestras vidas a algo mucho mejor. Por eso, hombres, entendamos, cuando la visión viene de parte de Dios para nuestras vidas, no hay fracaso posible, aunque vamos a encontrar seguramente, y esto te lo puedo confirmar, oposición. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22, dice la palabra de Dios, pues si antes eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora es un hombre libre que pertenece ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Es una cuestión de cambios de mando en nuestras vidas. Entender que lo que nosotros antes consideramos una libertad, ahora en Cristo ya no es igual. Somos libres del pecado, pero siervos, esclavos por amor. Así que debemos entender que la misión verdadera, completamos en nuestras hojas, la misión verdadera nace del Espíritu Santo y no de los planes humanos. No de los planes humanos. 2. Siempre que el Evangelio avanza, el enemigo levanta oposición. Siempre que el Evangelio avanza, el enemigo levanta oposición. Vemos que cuando Pablo y Bernabé llegan al lugar donde habían sido llevados por el Espíritu Santo, aparece en escena este Bar Jesús. Solo su nombre, ¿no? Solo su nombre parece ser una invitación al descontrol. Bar Jesús, ¿no? Yo no sé si tendría otro hijo y le pondría Bar Jesús. O sea, se me hace como que el chiste se cuenta solo. Pero dice que este hombre, que era un falso maestro, identificado como tal,
En el momento que llegaron Pablo y Bernabé con un objetivo claro, el cual era este procónsul llamado Sergio Paulo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos en Hechos capítulo 9? Cuando Cristo se cruza en la vida de Saulo, lo deja ciego, lo lleva a un rincón, ¿no es cierto?, en aquella ciudad, en Damasco. Hay un discípulo de Jesús llamado Ananías, el cual Dios le dice, ve con Saulo. Y Ananías dice, no, espérate, ¿cómo voy a ir con Saulo si él viene para matarnos? No. Y hay una frase que define el ministerio de Saulo. Dice, elemento u hombre escogido me es este para llevar mi mensaje ¿a quién? A los gentiles, a los reyes, a los que están en posición de gobierno, ¿no? Entonces no es casualidad que el primer personaje que aparezca, que Pablo va a ministrar, sea un procónsul, un hombre que tenga que ver con las cuestiones de Estado, con cuestiones de política. Se está cumpliendo el propósito de Dios en la vida de Pablo. Pero así como se está cumpliendo, aparece también este personaje llamado Bar Jesús, mago, falso profeta, y su misión era clara. Él quería desviar de la fe a aquel hombre, o mantenerlo en la ignorancia, aquel hombre Sergio Paulo, un hombre de influencia que quería o estaba preparado para escuchar la voz de Dios. Y aquí hay una lección poderosa para nosotros. Y esa lección tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Si hay oposición, como ocurrió en la vida de Pablo y de Bernabé en la misión, si hay oposición, es porque la luz está brillando. Completamos en estas hojas. Es porque la luz, es porque estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Vivimos en un mundo de oscuridad extrema, donde si algo resalta, es una luz que brilla. Y si donde hay algo que molesta al enemigo, es que la luz rompa con las tinieblas. Entonces, cuando se aparece la luz, el enemigo va a tratar de apagar esa luz. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra hombres. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no se quedó tranquilo ni de brazos cruzados cuando Pablo, Bernabé y Juan fueron a hacer lo que tenían que hacer. Hoy, Satanás mucho menos se queda cruzado de brazos cuando uno hace lo que tiene que hacer para Dios. Y va a buscar distraernos por todas partes. A través de personas, a través de filosofías, a través de falsas enseñanzas, incluso a través de amistades, para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Y así buscarnos apartar de la verdad. Como la historia de aquel joven corredor que se preparó para la maratón. Y su entrenador estuvo duro y parejo todo el tiempo, preparándolo, cuidándolo, que comiera bien, que fuera disciplinado y entrenando todo el momento. Y llegó el día de la carrera. Y cuando se dio aquel ruido para que él comenzara, a los pocos kilómetros comenzaron los problemas. El cansancio, piedras en el camino y voces de afuera que le decían, no lo vas a lograr, ya bájate, es imposible, te ves muy mal. Sin embargo, en medio de aquella carrera, él se acordó para lo que se había preparado, para honrar a aquel hombre que había tomado tiempo y había creído en él y lo había puesto en la carrera. Entonces, a pesar de todas las circunstancias, decidió seguir corriendo hasta llegar a la meta. No importa la posición, lo importante era llegar, porque la vida cristiana es igual, hombres. Cuando el Espíritu Santo nos envía a hacer lo correcto, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar voces que nos dicen, eres un inútil, no sirves, lo que estás haciendo es mentira, ¿dónde está Dios ahora? Vamos a encontrar obstáculos en el camino, enfermedad, adversidad, bancarrota, problemas en el matrimonio. Vamos a encontrar situaciones adversas. Si hoy estás sufriendo resistencia espiritual en tu vida, puede ser una señal de que Dios esté haciendo algo importante en tu vida.
Problema es cuando todo va bien. Cuando todo va bien. Porque para que no te pase nada, no tienes que estar haciendo nada. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Él quiere obrar en nosotros y con nosotros, tenlo por seguro que algo poderoso quiere hacer a través de ti. Y el consejo en la palabra de Dios se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 16. ¿Quién me lo lee, por favor, en voz alta? Por lo tanto, cuiden su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. Fíjate qué interesante. Esto fue escrito por el apóstol Pablo a los Efesios hace como 2000 años. Y Pablo ya hablaba de días ¿qué? Malos. Así que si tú pensabas que los tiempos que vivimos son malos y son una buena excusa para no hacer lo que tienes que hacer, déjame decirte que alguien te ganó de mano y se adelantó por 2000 años para que eso no fuese una excusa válida en nuestras vidas. Válida en nuestras vidas. Los días son malos, ¿sabes desde cuándo? Desde Génesis capítulo 3. Desde que el hombre decidió desobedecer, los días no fueron iguales. Los días no fueron iguales. Y desde allá viene. Así que, si la mujer que me diste o los días malos son tu excusa, ya no van, ya no corren. No hay excusa. Lo que debemos entender es que siempre habrá oposición cuando avanzamos en la obediencia. Siempre habrá oposición cuando avanzamos en la obediencia. Lo tercero que aprendemos de esta historia de Pablo y de Bernabé al comienzo de su primer viaje misionero es que la verdad del Espíritu siempre vence a la mentira. La verdad del Espíritu siempre vence a la mentira. Estaba este Bar Jesús, ¿no? Que estaba hablando y practicando en cuanto y en todo lo que Pablo decía. Pero dice la palabra de Dios, versículos 9 al 11, que en medio de esta oposición, Pablo, lleno del Espíritu Santo, resaltemos esto, lleno del Espíritu Santo, se levantó con valentía, dice el relato. Miró a este Elimas, o a Bar Jesús, lo confrontó y le dijo, hijo del diablo, ándale, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a estar molestando y metiéndote con las cosas del Señor? Qué interesante, ¿verdad? ¿Con qué autoridad habló Pablo? Y no dijo, yo soy Pablo y tengo un montón de amistades y conozco un montón en el juzgado y conozco un montón en la policía y conozco. No, habló con autoridad y le dijo, hijo del diablo. Duras palabras, ¿no? Parecieran en su momento fuera de contexto, pero definitivamente era lo que se tenía que decir y se dijo. Y cuando analizamos cómo Pablo habló, nos damos cuenta que él no habla con ira humana. Él no habla con ira humana, sino que dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero detenerme, hombres, un momento a reflexionar en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que Dios nos escoge por ser eruditos, por hablar bonito, ¿me entiendes? Por tener un gran vocabulario. Pero no, lo que marca la diferencia no es lo que decimos, sino realmente cómo lo decimos y de dónde lo decimos. Porque si lo decimos de acá, va a salir problemas. ¿Me entiendes? Si lo decimos de acá, tampoco. Los sentimientos son engañosos, esa palabra de Dios. Pero si lo decimos con el Espíritu Santo de Dios que controla nuestras vidas, vamos a decir lo correcto. Vamos a decir lo correcto. Tanto es así que el relato nos dice que la consecuencia fue inmediata. Porque aquel personaje, Elimas, quedó ciego. ¿Dónde leí esto? ¿A quién le pasó lo mismo? Al mismo Saulo. Al mismo Saulo. Saulo, en este entonces, ¿qué habrá tenido de cristiano? ¿3 años? Y no fue venganza. No, unos 3 años y un cachito más, que había estado preparado
¿Me entiende? El tiempo que él se tomó antes de salirse de su viaje misionero. Y es interesante porque él lo tuvo muy claro. Y él entendió que la ceguera de los ojos estaba íntimamente relacionado ¿con qué? Con la ceguera espiritual. Con la ceguera espiritual. Entonces, hombres, cuando hablamos de autoridad y cuando hablamos de decir cosas como la que el apóstol Pablo dijo, necesitamos entender que la autoridad viene del Espíritu y no de la carne. Viene del Espíritu Santo y no de la carne. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Padre, Hijo y Espíritu Santo colaborando con nosotros para hacernos hijos de Dios, cristianos llenos del Espíritu. Cristianos que hoy se necesitan en nuestro contexto, en nuestro día a día, firmes en la verdad, que no se callen ante la mentira, pero que hablen con la autoridad dada por Dios. La valentía de Pablo no fue confiar en lo fuerte de su carácter, no fue confiar en los contactos o conectes que él podía llegar a tener, sino que fue confiar y saber que la presencia del Espíritu Santo estaba en él. Mira, hombre, tú y yo no venceremos con nuestras propias fuerzas, ni prendiéndonos en discusiones en redes sociales, ni a los gritos, sino con la autoridad que viene del Espíritu Santo cuando hablamos la verdad en amor. Porque de eso se trata. La victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de estar llenos y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hablando de victoria, punto número 4, vemos en este relato que la victoria es del Evangelio. Versículo 12. Entonces, cuando el procónsul vio todo esto, porque me lo imagino como aquel testigo en primera fila sentado de cómo se estaban dando las situaciones, dice, viendo lo que había sucedido, creyó. Pero ¿qué fue lo que impactó en la vida de este procónsul? Dice, maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. El resultado de esta primera experiencia de oposición a Pablo y Bernabé fue glorioso, porque el procónsul creyó. Y el texto dice que quedó como maravillado, impactado, no solo por lo que vio, sino por la enseñanza de la palabra del Señor. Mira, a veces malinterpretamos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que aún siguen sucediendo. Suceden cuando Él quiere y como Él quiere. No porque nosotros los pidamos, es más fácil decir eso. No porque nosotros lo pidamos, no porque a nosotros nos surja un milagro, sino que Él lo utiliza como Él quiere. Y déjame decirte algo acerca de los milagros. El milagro, sí es cierto, puede abrir las puertas, puede llamar la atención, pero la palabra transforma los corazones. La palabra transforma los corazones. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Ese es el máximo de los milagros. A veces no necesitamos que Dios se manifieste con milagros espectaculares. Nuestra propia vida en obediencia, haciendo lo que Dios espera que hagamos, hablando como Él desea que hablemos, tomando las decisiones como Él desea que las tomemos, como viene en la palabra de Dios, en todos los aspectos de nuestras vidas, es una muestra de nuestra fe, es una muestra del mayor de los milagros de Dios. El milagro, sí es cierto, en la vida de aquel procónsul abrió los ojos.
Pero el milagro no transformó su vida. No transformó su vida. Sino que lo que transformó su vida fue la palabra hablada, la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice la palabra de Dios: pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de ¿quién? No hay otra. No hay otra forma de llegar a la victoria. No hay otro camino si no es a través del Señor Jesucristo. Fíjate qué interesante es este relato. Porque aquel personaje que se opuso, que interrumpió, que fue una piedra en el camino, un obstáculo, una oposición para Pablo y para Bernabé, terminó siendo la ocasión para que el Evangelio brillara aún más. Y así es la obra de Dios, hombres. Lo que el enemigo planea para mal, Dios lo convierte en victoria. Dios lo convierte en victoria. Pero nosotros tenemos que tener claro algo: que el objetivo no es el milagro, sino que las personas crean en Cristo por la enseñanza de su palabra. Crean en Cristo por la enseñanza de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No convencemos, no convertimos a nadie. El poder lo tiene la palabra de Dios. Entonces tú y yo debemos ser sensibles a obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, así como lo hicieron Bernabé, así como lo hicieron Saulo. Así como sucedió en Chipre, con Pablo, con Bernabé y con Juan, hoy el Evangelio sigue avanzando. Y nada, absolutamente nada lo ha detenido, ni lo podrá detener. Porque es poder de Dios, es poder de Cristo para salvación. Entonces, cuando su pueblo, o sea nosotros, nos levantamos en obediencia y lleno del Espíritu Santo, el Evangelio seguirá su curso. ¿Por qué? Porque nada puede detener al Evangelio cuando el pueblo de Dios decide obedecer al Espíritu Santo. Nada, hombres, absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer hoy con esta verdad en nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer hoy con nuestro campo misionero? ¿Qué vamos a hacer en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra colonia? ¿Qué vamos a hacer con Guadalajara? ¿Qué vamos a hacer con Tlaquepaque, con Tlajomulco? ¿Qué vamos a hacer con Jalisco? ¿Qué vamos a hacer con México? Lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a obedecer su palabra y vamos a ser agentes de fe que, a pesar de la oposición, va a tomar vuelo y vamos a volar alto para que la gente vea y escuche la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad en este día de estar frente a tu palabra. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón por muchas veces fallarte al no hacer lo que tenemos que hacer, al rendirnos fácilmente ante la oposición, ante las dificultades. Pero el ejemplo de Pablo, de Bernabé, de Juan, nos muestran, Señor, que el poder no vino de ellos, sino de tu Espíritu Santo, el cual pedimos que tú nos llenes, el cual pedimos que nosotros podamos ejercitarnos cada día a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión los unos con los otros, para poder ser llenos de tu Espíritu y cumplir el propósito por el cual tú nos escogiste y nos pusiste en este lugar. Ayúdanos a ser sensibles ante la necesidad que el mundo tiene de ver la luz del Evangelio y ser nosotros luminares que brille en medio de lo más oscuro de la noche. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hombre, Dios nos bendice. Muchas gracias. Gracias, Pastor Micho.